Buenas noches, mis amados hermanos de la red social de fe, donde todos ministramos muchas veces una palabra del Señor. Les saludo en esta noche, un poco tardecito, pero sí quiero cumplir un compromiso de amor, un compromiso de amor con algunas de mis hermanas, mis amigas mexicanas, como es mi amiga querida, mi hermana Anita Rebolledo, Ana Galván. Este video va para ellas, mayormente para mis amigas mexicanas. Ellas tienen un hermoso grupo de 30 mujeres, Amigas 20 por 20, tienen un grupo donde ellos denominaron así allá en México. A ellos les quiero dedicar este video, esta palabra del Señor, obvio para todo aquel que escuche, pero especialmente para mis amigas mexicanas. En ella está también una hermanita muy amada, Nora, mi hermana Nora también. Saludos para ella y para todos mis hermanos mexicanos que están ahí. Y para todos los que están escuchando esta palabra, para mi hermana María, para mi hermana Kenny, que está ahí en línea, y todos mis hermanos. Bendito Dios. Hermanos amados, vamos a la escritura acá en Génesis capítulo 24. Versículo 2 dice: y dijo Abraham a uno de sus criados suyos, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no quiera venir en pos de mí, y esta tierra volveré pues a tu hijo y a la tierra de donde tú saliste. Y Abraham le dijo: guárdate de que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, y él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Bendito Dios. Estaba preocupado Abraham. Estaba preocupado por su hijo Isaac, porque ya tenía más o menos como 40 años y no había encontrado esposa, y él estaba preocupado. Bendito sea el Señor para siempre. Acá vemos el casamiento de Isaac, mis amados hermanos. Al morir Sara, su madre, Isaac se quedó desconsolado. Pasaron años y seguía sin contraer matrimonio. Y tanto que Abraham, su padre, se inquietó por esto, y encargó a uno de sus siervos que le escogiera esposa, pero le hizo prometer que no le buscara de Canaán, pues eran ahí mujeres paganas. Dios siempre, amados, Dios siempre se encargó de que el pueblo de Israel no fuera mezclado al pueblo de Israel, que fuera genuino, un pueblo puro en su raza, en su generación. Bendito Dios para siempre. Y le hizo prometer que no buscara en Canaán, sino que buscara en su tierra, donde sus padres, en la suya propia. Era Abraham ya viejo, mis amados hermanos, muy entrado en años, y Jehová le había bendecido en todo a Abraham. Y dijo pues Abraham al más antiguo de sus siervos de su casa, el que administraba todo cuanto tenía: ponte ruego tu mano bajo mi muslo, y yo te ruego jurar por Jehová, Dios de los ejércitos de los cielos de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas cananeas, en medio de los cuales habito, sino que irás a la tierra de mi parentela, irás a mi tierra a buscar mujer para mi hijo Isaac. Esto queda en Génesis 24, del 1 al 4. El siervo, lógicamente, mis amados hermanos, le presentó una serie de objeciones, porque no le pareció tarea fácil ir a buscar una esposa para su hijo. Bendito Dios. La mujer no quiere, y si la mujer no quiere venir conmigo de esa tierra, él se preguntaba. Vamos a ir un poquito al contexto de la historia de lo que sucede acá. Así le dijo en Génesis 24: sea pues la doncella a quien yo dijere: baja mi cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere:
Las doncellas salían a sacar del pozo del agua y allí el criado de Abraham se hizo arrodillar a sus camellos, dice la escritura. Y aquí que yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen en esa hora a buscar agua. El criado de Abraham se encomendó al Señor y para tener un éxito en su misión. El matrimonio de Rebeca e Isaac no era solo un contrato entre dos familias, tampoco un asunto humano, amado. Aquí había un pacto de Dios, sino una etapa decisiva en el cumplimiento de las promesas de Dios. Si usted puede leerlo ahí mismo en Génesis 24, de 24 a 60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron a su hermana nuestra sea, y madre de millares, y poseerá la descendencia y la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y su doncella y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el hombre tomó a Rebeca y se fue. Bendito Dios. El pacto de Dios con Isaac. Dios procuró establecer el pacto abrámico con cada generación, mis amados hermanos, su siguiente comenzando con Isaac, el hijo de Abraham. En Génesis 17, 21. No fue suficiente que Isaac tuviera como padre a Abraham. Él también tenía que aceptar las promesas de Dios mediante la fe. Entonces recién así Dios le diría, le diría el Señor, yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia. Génesis 26, 24. Durante los primeros 20 años de su matrimonio de Isaac con Rebeca, no tuvieron hijos. Eso lo puede ver en Génesis 25, 20, 26. La matriz de Rebeca no se abrió hasta que Isaac oró fervientemente a Dios por su esposa para que ella concibiera. Génesis 25, 21. Esto muestra el cumplimiento del pacto que no se efectúa mediante medios naturales, sino es en una atmósfera espiritual que Dios prepara para sus hijos. Bendito Dios. Solo por la misericordia de Dios hay una acción en estas situaciones. Bendito Dios. También Isaac debería ser obediente al Señor a fin de seguir recibiendo las promesas de Dios por medio del pacto. Cuando hubo hambre en la tierra de Canaán, por ejemplo, Dios le dijo a Isaac que no descendiera a Egipto, sino que permaneciera allí. Y su obediencia a Dios le prometía confirmar su promesa. El juramento que hizo Abraham su padre en Génesis 26, 3, pacto de Jacob con Dios. Isaac y Rebeca tuvieron 2 hijos, Esaú y Jacob. Obviamente que las bendiciones del pacto eran para el primogénito Esaú, pero nosotros sabemos la historia que Esaú despreció la primogenitura y la obtuvo Jacob. Bendito Dios. Siempre la promesa de la primogenitura era para el primero, pero Esaú la despreció, dice la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Esto queda en Génesis 25, 31. Él mostró, mis amados hermanos, indiferencia a la regla de sus padres y al casarse con 2 mujeres extranjeras, que realmente después son los pueblos que se dividirían, que son de Saúl los edomitas y de Jacob los israelitas. Bendito Dios para siempre. Esaú no mostraba interés alguno en las bendiciones del pacto de Dios. Por consiguiente, Jacob sí deseó las bendiciones espirituales y recibió las promesas del Señor. Pero sabemos también, en la Escritura nos enseña que Esaú fue un engañador y así no le servía al propósito de Dios. Entonces Dios le procesó 20 años, que vemos que él huyó de su hermano cuando su hermano quiso matarle por la usurpación de la primogenitura, y él huyó y se encontró con Labán, que fue su suegro, y él le explotó. Dice que le cambió el salario más de 10 años, dice la palabra de Dios,
y bendito sea el Señor. Y vemos que también él luchó por su esposa, por Raquel, trabajó por ella, pero su suegro le engañó y le dio a Lea primero. Después tuvo que trabajar 6 años más por Rebeca, la mujer que amaba. Bendito Dios. Pero en todo ese proceso de 20 años en Jacob, Dios cambió a ese Jacob usurpador. Dios lo hizo un hombre que miró las promesas de Dios. También vemos cuando él luchó ahí con el ángel en Peniel para obtener la bendición. Bendito Dios. Y hay una promesa y un pacto de Dios con Jacob también. Ahí donde Dios, siempre me recuerdo, porque ahí está el texto donde el lema de nuestra iglesia, Puerta del Cielo, donde dice cosa tremenda, están en este lugar, casa de oración, Puerta del Cielo. Bendito sea el Señor para siempre. Pero Jacob al final, al ser cambiado su corazón, en medio de todo ese proceso, miró al cielo, se arrepintió y obtuvo las bendiciones del Señor. Jacob obedeció a la voluntad de Dios. Pero hermanos amados, la idea realmente en esta predicación, que va dedicada a mis hermanas que están en México, que ellos me pidieron, mi hermana Anita, que pudiera yo compartir una palabra para mis hermanas. Ella la va a compartir ahí en México. Por eso me baso más a la mujer. Rebeca era mucho más joven que Isaac. Cuando se desposaron, Isaac tenía 40 años. Al principio Rebeca tardó en quedar embarazada. En Génesis 25-21, porque su mujer era estéril. Cuando por fin concibió y tuvo un embarazo difícil, chocándose, dice, sus hijos en el vientre, y ella dijo, ¿para qué he de concebir? Y fue a consultar ella a Dios. Y dice la palabra del Señor que Dios le dijo que 2 pueblos llevaban en su seno, 2 pueblos que al salir de sus entrañas se separarían, una nación prevalecería sobre la otra nación, y el mayor serviría al menor. Génesis 25, del 22 al 23. Estas palabras le indicaban, amados hermanos, que los 2 hermanos serían el origen de 2 pueblos, los que siempre tendrían problemas para convivir, como son los edomitas descendientes de Esaú y los israelitas descendientes de Jacob. Finalmente dio a luz a 2 gemelos, el mayor se llamó Esaú y el menor Jacob, sabido que los nombres no se ponían en balde en aquellos tiempos, porque cada nombre tenía un significado. A Esaú vendría a significar el velludo o peludo, y Esaú parecía ser que significaba Dios protegía. Para entonces Isaac tenía 60 años y ya. Salió primero uno rojo, todo velludo como un manto de grana, y se llamó Esaú. Después salió su hermano agarrado con la mano del talón de Esaú, y se llamó Jacob. Génesis 25, del 25 al 26. A Rebeca no le pueden hacer solo alabanzas. Eso está muy claro en su palabra. Ella era una mujer de aspectos negativos y positivos. Una mujer de carne y de hueso, igual que todas nosotras las mujeres. A veces decide bien y otras veces ella también decidió mal, como todos nosotros, como todas nosotros. Rebeca supo mostrarse como una mujer caritativa y a eso gustó mucho más a Dios, quien la escogió como esposa de Isaac, porque Dios escogió a Rebeca como esposa de Isaac. Rebeca fue también buena esposa y una buena madre, hasta cierto punto, ya que mostró un favoritismo sin motivo hacia su hijo más pequeño, quizás porque el mayor presentó mayor voluntad que ella al casarse con mujeres paganas. Quizás por otras razones que desconocemos, mis amados hermanos, el caso es que Rebeca cambió el destino y al hacerlo sembró el odio y el rencor en el corazón de su hijo mayor, y a la vez esto desató problemas en su propia familia. Dios nos ayude, amados, como madres, como padres. A veces nuestras decisiones
nosotros cometimos errores, aunque el plan de Dios era ese. Bendito Dios. Ella misma sufrió la condena al verse privada del hijo, al que más amaba. Pero no vamos a juzgar a Rebeca, no somos quienes para hacerlo. Ella estaba jugando un papel muy importante en la historia del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios escogido, mucho más importante de lo que ella misma podía imaginarse. ¿Acaso ella misma no escogió hacer eso? Vamos a ver el lado A de Rebeca, ¿ya? Está en Génesis capítulo 24, versículo 10 al 19, el lado A de Rebeca. Todos tenemos lado A y todos tenemos lado B. Dios bendiga a mis hermanos. Rebeca era hija de Betuel, sobrina nieta del mismo Abraham, Génesis 24, 24. Mujer decisiva, virgen, mujer hermosa, mujer trabajadora, servicial, amorosa, gentil, firme, mujer de fe, buena esposa, buena madre. Lo puede ver en Génesis 24, 58. Ella invita al siervo de Dios, al criado, a pasar la noche. Tenía un corazón limpio y puro. Rebeca era una mujer de seguridad y de firmeza. Génesis 24. Le creyó al siervo de Abraham. Ahora vamos a ver el lado B de Rebeca. Mujer intrigante, manipuladora, mentirosa. Cayó en pecado de amar más a un hijo que a otro. Cuidado a las mamitas. ¿Qué le ocurrió que tuvo un cambio tan grande, tan brusco? Isaac era viejo, debía bendecir a su primogénito, Esaú. Ella pregunta a Dios, Dios le responde que en su vientre ella tuvo 2 naciones. 25, Génesis 25. Las consecuencias graves de nuestros actos, hermanos amados, nosotros por actuar mal muchas veces tenemos consecuencias graves. Las consecuencias graves de Rebeca también la vamos a ver. Ella era estéril, Génesis 25, 21. Hay que criar hijos responsables, mis amados hermanos. El amor de madre a veces nos enceguece y tenemos producto de nuestro sembrar en nuestros hijos, cosechamos cosas y a veces nos tomamos la sopa que hemos preparado. No sé si me comprende la mamita y mis hermanas de México. Dios nos bendiga y nos ayude. Ella fue responsable del sufrimiento de su hijo. Solo Dios tiene la facultad para cambiar el orden de las cosas, pero Dios dejó a Rebeca que ella hiciera lo que ella quiso. El favorito de Isaac era Esaú, el favorito de Rebeca era Jacob. La falta de Rebeca, Génesis 27, 5. Espiaba. Ella estaba espiando, parando la oreja, como decimos a veces vulgarmente, en los planes de su esposo respecto a sus hijos. Ella estaba ahí, parando su oreja, estaba espiando, mirando qué plan tenía su esposo para con sus hijos. No hay necesidad de hacer eso. Ella tan solo hubiese podido pedir una revelación a Dios y Dios se lo hubiese dicho. Era autoritaria. El autoritarismo le dijo a Jacob, a su hijo, obedéceme a mí. Fue totalmente autoritaria. Obedéceme a mí, le dijo a Jacob. Génesis 27, 8. Debemos direccionarnos a Dios, mis amados hermanos, cuando nosotros vamos a tomar alguna decisión en nuestra vida, porque esa decisión afecta la vida de nuestros hijos y de nuestra familia. Bendito Dios para siempre. Dios nos ayude, amados hermanos. Dios nos ayude porque al final, en toda la situación, porque esto es una historia grande, no solamente termina acá, es un comienzo. Está la escalera de Jacob cuando los ángeles subían y bajaban, el voto olvidado de Jacob, cuando él se había olvidado y estaba en medio del sufrimiento entre sus las mujeres que él estaba pidiendo a Dios, la esposa Raquel y su suegro le dio primero a Lea. Y entre ese sufrimiento Dios le prometió a Jacob grandes cosas y él se había olvidado. Bendito Dios. Pero Dios le bendijo, le había prometido a Abraham
que de su descendencia sería como la millares, la arena del mar, bendito Dios, como las estrellas 50. Bendito Dios. Dios cuando promete algo lo cumple. Y Dios logró transformar la vida de Jacob, mis amados hermanos, de un Jacob engañador, de un Jacob mentiroso, a lo mejor herencia de su madre, no sé, pero Dios transformó su vida y aún le cambió el nombre, su nombre fue llamado Israel y por ahí vino la promesa del pacto divino de Dios. A veces, amados hermanos, hermanas, hay planes de Dios para nuestra vida. Dios nos escoge con planes divinos, pero nosotros no entendemos el proyecto de Dios en nuestra vida. Y a veces nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras decisiones estorban en los planes de Dios. Por eso es necesario orar a Dios, buscar dirección, visión en Dios. No solo orar, sino escuchar la voz de Dios para poder direccionar y no cometer error y estar en la perfecta voluntad del Señor. Por eso necesario es que Dios nos procese, nos cambie. Dios, cada persona, cada varón, cada hombre, cada mujer de Dios ha sido llamado con un propósito eterno, divino, maravilloso, para cosas grandes. No sé si usted ha escuchado eso. Siempre dicen que para cosas grandes lo escogió Dios. Pero nosotros nos menospreciamos porque vemos nuestra calidad humana. Nos miramos a sí mismos. No miramos a Dios que nos ha escogido y que Dios puede hacer de nosotros joyas preciosas. Porque somos un milagro, somos inversión. Dios trabaja en nuestra vida a mediado del proceso. Hace poco prediqué una palabra del el barro y el alfarero. Dios va procesando nuestra vida para lograr sus propósitos. Muchos no quieren, no se dejan moldear. Son tierra mala, no son tierra fértil, no son tierra deseable. Pero ¿sabe qué? Dios tiene poder para abonar nuestra tierra, para cambiar nuestros planes. Porque a la verdad Dios es soberano y lo que Él ha decidido con nuestra vida, Él lo hará, queramos nosotros o no. Bendito sea el Señor para siempre. Dios nos ayude, mis amados hermanos, a comprender que la rebeldía no nos lleva a ninguna parte. La desobediencia, amado, llevó a Adán y Eva a perder el huerto del Edén. Dios tenía planes maravillosos. Dios tenía cosas maravillosas. No estaríamos nosotros en esta condición de muerte, pero realmente Dios permitió aquello para que el hombre entendiera y comprendiera que hay que mirar a Jesús. Así como por la muerte entró por un hombre, también entró la vida por Jesús. Por Jesucristo entró la vida. Bendito sea el Señor para siempre. Pero nosotros tenemos que obedecer a su palabra. Se puede cantar muy lindo, se puede predicar muy lindo, se puede orar muy lindo, se pueden hacer cosas muy buenas. Pero ¿sabe lo más grande y el todo de su palabra? Es obedecer a la palabra de Dios. El problema más grande del hombre y de la mujer es el orgullo. Hoy en día usted ve que muchos hablan, pero poco hacen su palabra. Como Dios nos viene a mostrar como campana que resuenan, pero no tienen ningún valor. Lo más grande que nosotros podemos tener en nuestra vida, amados hermanos, es nuestro testimonio. Es nuestro testimonio como hijo de Dios. Porque si nosotros, la gente a venir a Jesús, lo mira a nosotros, y si damos un mal testimonio, ¿cómo podrán creer en el Señor? Por eso usted puede ver que mucha gente dice, ¡ay, no evangélicos! Son los peores. Y lamentablemente en el pueblo de Dios se encuentran personas así, que hablan de Dios, que hablan muy lindo, pero sus sellos niegan al Señor. Con sus sellos lo niegan. Esto no es hablar, esto no es predicar esta palabra, esto es vivirla, hacerla. Si realmente, mis amados hermanos, Dios ha llegado a la vida del hombre y de la mujer, y ese hombre que robaba ya no roba más, ese hombre que mentía ya no miente más,
porque ha sido tocado y transformado por el poder de Dios. Y si sigue mintiendo, si sigue robando, si sigue haciendo cosas que no debe, no le ha parecido Dios. No ha conocido a Dios en ninguna manera. Ha recibido una transformación en su vida. En ninguna forma. Por eso yo no entiendo, amado, muchas veces cuando gente está dentro de los pueblos de Dios y son piedras de tropiezo. Y en vez de dar un buen testimonio para que el nombre de Dios sea glorificado, estorban en la obra del Señor. Por eso Dios dijo ahí, de aquellos que sean piedras de tropiezo. Amado, yo no puedo entender cómo, si Jesús tocó su vida, no puede haber un cambio, porque cuando Dios toca la vida, el Señor impacta. Cuando Dios llegó a mi vida, me impactó mi vida, triste, vacía. Dios le impactó de tal forma que cambió mi vida. La tristeza, la desolación, Dios la sacó, porque entró a mi corazón llenándolo todo. Y Dios es transformación, Dios es vida. Bendiciones mi hermana Yanie, bendición María, bendición todo lo que están mirando este video para bendición. Dios cambia las vidas. Somos nosotros la mala tierra. Somos nosotros los que nos dejamos moldear. Porque su Espíritu Santo está dispuesto. Pero nosotros tenemos que dejar que Dios moldee nuestra vida. Entonces Dios nos ayude, amados hermanos, para dejar un buen testimonio de lo que es Dios. ¿Cuántas iglesias, cuántos siervos de Dios en general? Yo no juzgo, amado, pero generalizo. ¿Cuántas ovejas botadas en medio del camino? ¿Cuánta gente botada? ¿Cuántos hermanos botados? ¿Cuántas ovejitas fuera del redil de un pueblo a otro? Porque no han sido miradas con amor, porque no han sido tratadas con misericordia, porque el amor de Dios llega a nosotros ser misericordioso y a poder tomar esas personas y con la palabra de Dios traerlas a la luz y que Dios sane sus heridas. Pero qué triste ver los pueblos que la gente daña, que destripa, que bota a las personas, que hace excepción de personas. Y lo más tremendo, que siervo de Dios, en vez de que Dios lo ha llamado a propósitos eternos, a cumplir su voluntad, a ser amorosos, misericordiosos, a poder ser puente para otro, a poder revelar su palabra, a poder tomar a aquellas personas y poder traerlas en su amor. Y en este mundo tan violento, lleno de ira y desolación, se necesita siervos con amor, se necesita hermanos con amor, se necesita gente que perdone, que ayude, que haga la labor de Cristo en esta tierra. Amado, Dios nos ayude. Un día Cristo vendrá por nuestra vida. Un día el Señor nos llamará a cuenta. Dice su palabra que Dios viene con pago y retribución a dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ay, no, pero es como que el Señor no los mirara. Seguimos haciendo mal, seguimos en rebeldía, seguimos en mentiras. Es como que Dios no nos mirara, es como que Dios no existiera. Y Dios viene, nos dice que lo arrepintamos para que los juicios de Dios no caigan sobre nosotros. Si mi pueblo se humillare, dice el Señor, que Él vendría y sanaría nuestra tierra. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué pasa? Está rebelde, está contumaz, igual que la gente que no le conoce. Es comprensible que la gente que está en el mundo, que no conoce a Dios, que comete errores, que miente, que hace cosas, porque no conocen a Dios. Pero qué gravedad más grande hay, amado, cuando los que conocemos a Dios seguimos siendo truanes y mentirosos. Dios nos ayude. ¿Qué cambio ha habido en nosotros? ¿Dónde está Jesús en nuestra vida? ¿Dónde está Jesús en nuestra vida? Muchos predican a Dios por ganancias deshonestas. Otros saben la palabra y cuando uno predica se la tiran buscando palabras filosóficas. Amado, la palabra de Dios está acá, no tenemos que ponerle ni sacarle. Esta es la palabra, por eso dice Dios que hay un ay. Si Dios dice que el mentiroso tiene que arrepentirse, el mentiroso tiene que arrepentirse. Si dice Dios que el hombre malo tiene que volverse de su mal camino, hay que volverse de su mal camino, hay que obedecer su palabra. Lo que pasa es que en el pueblo de Dios no se obedece la palabra de Dios, se predica pero no se vive, no se practica, no se obedece la palabra de Dios.
Oiga, si nos cansamos nosotros muchas veces de ver tantas cosas en esta tierra, tanta situación aún dentro de los pueblos de Dios, si nuestra alma se exaspera, ¿cuánto más Dios de los cielos no estará enojado, indignado? Porque nos dejó una palabra y nos dejó un camino que seguir. Y no obedecemos ni seguimos el camino que Dios dejó trazado. Hoy día en la mañana con mi hijo busqué una palabra, venía juicio. Después en la tarde oramos, buscamos otra palabra, venía juicio. Pero sí había un atenuante. Nos salió también la ciudad de Nínive, donde Dios le perdonó, lo deja un atenuante. Siempre Dios no quiere la muerte del pecador, no quiere la muerte del pueblo de Dios. Dios quiere la vida, pero ¿quién escucha a Dios? ¿Quién entiende? ¿Quién pone oído a la palabra de Dios? ¿Quién la sigue? ¿Quién la hace? Amados hermanos, yo amo mucho a mis hermanos católicos, tengo amigos católicos también, y ¿sabe lo que yo rescato de ellos? Son las obras. Ellos no tienen la fe de nosotros, no tienen una fe verdadera, porque ellos ignoran que los ídolos son hechos de manos de hombre, sus ojos están cegados, pero sí hacen obras. Van al que no tiene y le dan comida, entran a sus casas, hombres moribundos yo he visto en mis amigos, y le dan, y yo observo esas situaciones. Y nosotros que somos, tenemos las armas, tenemos la verdad, no tenemos misericordia con el caído, no tenemos misericordia con el que llora, nos consideramos solamente a nosotros mismos y nos quedamos conformes porque nuestra familia nos está pasando hambre y estamos cubiertos. ¿Y qué del pobre? ¿Y qué del necesitado? ¿Y qué del desesperado? ¿Acaso Dios no dirá, dice la palabra de Dios, me viste desnudo y no me cubriste? ¿Me viste hambriento y no me diste de comer? ¿Me viste sediento y no me diste de beber? Yo no sé por qué Dios, amado, en cierta forma me desvió un poco de lo que estaba predicando. Pero, amado, Dios viene con retribución pronto. Y diremos, ¿a quién? Si nunca te hemos visto, Señor, desnudo ni hambriento. Pero Dios dijo, el que le hace algo a estos pequeñitos, a mí me lo hace. Amado, Dios no tiene más manos que las nuestras. Dios no tiene más pies que los nuestros. El Evangelio se consiste en el amor de Dios reflejado a las almas, a las personas. El verdadero y sincero amor de Dios. Dios nos ayude, amados hermanos, porque la iglesia debe salir hacia afuera al mundo con una palabra de aliento y con una obra. Al que no tiene que comer, debemos tratar de suplir la necesidad conforme podamos y tengamos. Dios nos ayude. Dios te bendiga, mi hermana Angélica. Bendiciones para tu vida. Dios bendiga a mi hermanita Yané, mi hermanita María Pérez y así muchos que están ahí escuchando. Dios le bendiga grandemente. Amado, Dios nos ayude a poder hacer la labor del Señor. Hoy en día estamos en cuarentena, pero cuando no estábamos en cuarentena igual estábamos en nuestros hogares durmiendo, igual detenidos espiritualmente. Dios nos ayude, amado. El Señor obre misericordia, porque tenemos que despertar. La iglesia de Cristo tiene que despertar. La iglesia de Cristo tiene que despertar para hacer la labor del Señor. Hay que sembrar para cosechar. Dios nos ayude, amados hermanos. Obre misericordia y podamos entender los planes del Señor. Dios nos ayude y obre misericordia, porque todo lo que sembremos vamos a cosechar. Bueno, esto ha sido la palabra de Dios, donde Abraham le buscaba antes de partir una esposa para su hijo Isaac, según sus propósitos. Él estaba viviendo en Canaán, era un pueblo malvado, él no quería que su hijo escogiera mujeres de ahí porque en Dios estaba prohibido, porque el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo apartado. La descendencia de él debía ser una bendición de su pueblo, una descendencia que Dios le prometió a Abraham. Bendito sea el Señor para siempre. Dios te bendiga, mi hermanita Andrea Suazo. Bendiciones para ti, amada. Entonces nosotros somos un pueblo apartado. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos personas que Dios ha escogido para traer la semilla, para sembrar la palabra. El Evangelio consiste en la misericordia de Dios. En el Evangelio hay enseñanza, amado, de esta, la palabra. Hay disciplina, porque el Hijo que Dios reprende, que ama, disciplina.
¿ya? Y hay misericordia. ¿Cuánto hacemos misericordia? ¿Cuánto hacemos misericordia? Dios nos ayude. El Señor obre misericordia en cada uno de nosotros. Habrá piedad. El Señor por misericordia, Él haga resplandecer sobre nosotros su rostro y tenga de nosotros misericordia y saque las vendas mágicas dentro del pueblo de Dios para que podamos ver con cordura, para que podamos ver la realidad nuestra como iglesia, como pueblo del Señor. Un día nos presentaremos ante Dios y Dios dirá, ¿cuáles son tus obras? ¿Qué hemos hecho por la obra de Dios? ¿Qué hemos hecho por la labor de Cristo en esta tierra? ¿Con qué llegaremos a los cielos? ¿Cuáles son las acciones de los justos? ¿Con qué nos presentaremos ante el Señor? Dios nos ayude. La palabra de Dios dice que el árbol que da buenos frutos no será cortado, pero el árbol que da malos frutos sí será cortado. Por eso Dios nos ayude. Dios nos ha dado tantos ejemplos en su palabra, muchos ejemplos en la palabra de Él. Muchos ejemplos, mis amados hermanos. Dios nos bendiga, nos ayude. Dios nos ama cada día que pasa. Dios nos llama con lazo de amor y de misericordia. Sabe que su iglesia tiene la palabra y es responsable, pero muchos andan en camino de impiedad y no se arrepienten. Muchos andan haciendo lo malo y tienen la responsabilidad de hacer lo bueno porque Dios le llamó un día a su camino con planes eternos. Pero un día Dios vendrá a juzgar a su pueblo. Dios vendrá un día, dice, si el justo juicio, en Pedro dice, si el justo juicio de Dios comienza con su casa, ¿en qué quedará el impío y el pecador? ¿En qué quedará, amado? Si a nosotros Dios primero nos juzgará. Dios nos ayude. Dios no nos ha llamado para sentarnos en una banca y gastar nuestros vestidos, nuestras ropas. Dios nos mandó a hacer la obra del Señor. El primer gran ministerio que tenemos cada uno de nosotros cuando Dios nos llamó es el ministerio de la reconciliación. A usted y a mí nos dejó la responsabilidad de predicar el Evangelio, de dar a conocer a Jesús a otros. Y con nuestro testimonio aún serán muchos ganados. Sin palabra, dice la palabra de Dios. Amados hermanos, Dios les bendiga, Dios los guarde. Hace rato que quiero terminar el mensaje, pero sigo fluyendo. Dios nos ayude, Dios sobre misericordia. Mi oración a favor de nuestras vidas. Cristo viene pronto, en cualquier momento, amado. Hay cosas que Dios tiene que hacer todavía en esta tierra. Está esperando que su iglesia se limpie. Dice que se limpie, se dice la palabra todavía. Y el que quiere ensuciarse, ensúciese todavía. Pero un día Dios vendrá, amado, Apocalipsis. Un día Dios vendrá y nos llamará a cuenta. Por eso nos llama con amor, con misericordia. Amado, usted un día se va a levantar, no va a encontrar a su hijo porque su hijo es chico, se lo va a llevar al cielo. Y usted va a quedar en esta tierra. Dios nos ayude. Muchos dirán, ¿dónde están los que decían aleluya? Muchos correrán y dirán, ahora sí, Señor, yo quiero servirte. Y no van a estar. No vamos a estar. No vamos a estar. ¡Qué tremendo! ¿Cómo será el grito del esposo buscando a la esposa? ¿Cómo serán los gritos de las madres buscando a los hijos perdidos? Que al final han sido elevados al cielo. Dios nos ayude. Nuestro corazón lo comprimimos, lloramos por nuestra familia. Y no solamente por nuestra familia inconversa, también desgarramos nuestro corazón de madrugada ante Dios por este mundo que un día, amado, va a llegar y va a ser juzgado. Porque Dios hoy día está como Salvador. Estamos en tiempo de gracia, de amor, de misericordia de Dios. Él está como un Salvador salvando al mundo. Pero un día, dice Dios, cuando se cierra la puerta, Él será nuestro juez. Siempre comparto un tratado que una vez me llegó con una mano, se veía una mano y el agua se estaba ahogando un joven y se le veía solamente la mano. Y en el tratado decía que había un joven que se estaba ahogando y pasó una persona y se bajó de su auto y lo recogió y lo salvó y el joven le dio gracias. Gracias, estaba muy agradecido. Pasaron los años, ninguno de ellos se vieron, pero este joven delinquió y robó y mató, llegó a una cárcel, amado. Y llegó a una cárcel y lo iban a matar, lo iban a ahorcar, y a él lo iban a poner en la silla eléctrica, porque había matado personas, porque había matado y esa era la ley.
En ese tiempo, amado, en esos tiempos, en esos países. Y después qué alegría más grande cuando él ve que lo van a traer al estrado del juez. Y qué alegría más grande para él ver que aquel juez era su amigo, el que un día le salvó. Y él dijo, ahora sí me va a salvar. Y se acercó a él y se alegró y él le dijo, en ese tiempo fui tu salvador, pero hoy día soy tu juez, no te puedo salvar. Tengo que ver tus obras. Y lo mandó a la silla eléctrica y murió. Asimismo, Dios hoy día es tiempo de misericordia y de gracia. El que quiera venir a Dios viene. Dios le dio un libre pensar. Pero, amado, ahora está como Salvador. Pero cuando se cierra la puerta, Dios le traerá a todas las naciones, muertos y vivos, estaremos ante su presencia. Y Él nos pedirá cuenta. Y diremos, Señor, sálvanos ahora. Pero ya no va a haber tiempo. Él ahí va a ser nuestro juez. Él no va a juzgar a vivos y a muertos, a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nosotros podemos transar con muchas personas, pero con Dios nunca. Por eso ayúdenos el Señor. Ayúdanos en poder entender que hay un tiempo de Dios para cada cosa, que Cristo viene pronto y que la gente para recibir el favor de Dios tiene que arrepentirse. Dios te bendiga, mi hermano Alberto Anchante. Bendición, hermano Alberto. Que la gente tiene que arrepentirse, amado. Tiene que cambiar de actitud. Muchos quieren sanidad, pero siguen en sus malos caminos igual. Dios nunca le va a sanar. Muchos quieren respuesta de diferentes situaciones en su vida, pero Dios no oye a los pecadores. Dios oye a las personas arrepentidas. Dios no oye a los pecadores. El otro día yo di un mensaje sobre eso. Aún en Pedro sale que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, sobre lo justo. Si usted quiere el favor de Dios, usted quiere que Dios le responda, usted quiere que Dios haga una obra en su vida, apártese del mal. Porque nunca va a tener respuesta de Dios si usted no se aparta del mal. ¿Usted quiere engañar a Dios? La Biblia en Gálatas 6 dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Amado, Dios le bendiga. Espero que esta palabra sea de bendición para usted y usted pueda devolverse de su mal camino. Usted pueda devolverse y entrar al camino correcto y vivir para Dios en santidad y hacer buenas obras. Qué maravilloso ese poder, amados, entregarse a los demás. Qué gratificante es poder invertirse en los demás, invertirse en un enfermo, invertirse en una cárcel. Amado, para nosotros como siervos de Dios realmente ha sido preocupante este tiempo. Trabajábamos en la cárcel de tal, trabajamos en el hospital acá como dama de blanco y hemos estado atados porque ahora no lo es permitido. Estamos en cuarentena y cuando no estamos en cuarentena la cárcel no lo deja entrar ahora. Estaba acostumbrado todos los meses a ir a la cárcel, 2 veces al mes íbamos a la cárcel, no podemos ir a la cárcel. No lo está permitido ahora. No podemos ir al hospital, no está permitido ahora. Entendemos, comprendemos las razones. Pero, amado, tenemos que invertirlo en los que sufren. Tenemos que invertir. Qué tristeza que un niño sufre y no tenga que comer. Qué tristeza, amado, me parte el alma saber que en la tierra hay alguien que esté sufriendo y más un niño. Amados, de gracias a Dios por el pan, el agua, por la vida, por la salud. Porque hasta ahora la mano de misericordia de Dios ha estado con nosotros, con nuestra familia. Muchos han tenido enfermedades graves, como este mismo virus, y han sido salvados. Pero ¿sabe la tristeza que me ha dado ver en el Face? Que muchos dicen, yo vencí al COVID. Amado, sin decir, gracias a Dios que me salvó de esa cruel enfermedad. Gracias al Señor que si la tuve, Dios me libró de muerte. Amados, seamos agradecidos. Seamos agradecidos. No quiero quitarle más tiempo. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Que el Señor te bendiga, hermanita Andrea. Bendiga a todos mis hermanos que están ahí viendo esta palabra. Y bendiga a mis hermanas de México que realmente ya me habían pedido este video. Dios les guarde, les bendiga. Y bueno, sigamos adelante sirviendo a Dios. Un día Dios vendrá y todas nuestras obras estarán delante de la presencia de Dios. Amados, si realmente el diablo vino a matar, a robar y destruir, pero Jesús apareció para deshacer la obra del diablo. Jesús apareció para deshacer toda obra del diablo. Dice la palabra de Dios en Santiago 19, si no me equivoco, 26,
26, 19, dice la palabra de Dios claramente: ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Y si el diablo tiembla ante la presencia de Dios, ¿qué contumaces somos nosotros que no le tememos? Dios nos ayude. Bendiciones para todos. Shalom. Dios les bendiga, mis amados. Será hasta la próxima, si Dios así lo permite. Si no, lo elevaremos a los cielos. Allí nos encontraremos. Bendiciones. Que el Señor le bendiga, le guarde.